Hey, soy el loco. Hoy traigo algo distinto. Lo que vas a escuchar no es una investigación mía, ni un rumor creado para entretener. Esto es, según quien me lo envió, un expediente filtrado. Un archivo que no debería haber salido jamás de un servidor gubernamental. Y que llegó a mi correo por medios que, bueno, prefiero no saber. Está traducido del inglés. Puede tener errores y solo lo expongo, sin garantizar nada. Ustedes decidirán qué creer. Ahora, prepárense, porque el expediente que voy a abrir hoy habla de un satélite que nadie reconoce haber lanzado. Os leo el expediente tal cual me llega a mí. Portada del expediente. Archivo clasificado nivel 4. Objeto desconocido. Órbita anómala. Fecha de apertura 19 del 8 del 2021. Fecha de cierre 12 del 6 del 2023. Origen: Agencia de Rastreo Ártico, Sector Polaris 7. Estatus: no autorizado para difusión pública. Continuemos con la lectura del expediente. Expediente 22B, entrada número 1-19 de agosto del 2021. 0317 UTC. Detección inicial de objeto no catalogado. Firma térmica anómala e intermitente. Parámetros orbitales registrados. Altitud media 521 más menos 4 kilómetros. Inclinación 112.4 grados, órbita retrógrada. Velocidad promedio 7,52 kilómetros segundo. Periodo 93 minutos 12 segundos. Señal activa: ninguna. Transpondedor: no identificado. Análisis preliminar: no coincide con ningún objeto listado en NORAD, ESA o Roscosmos. Ese día, según el expediente, nadie en la estación sabía qué era, y al parecer esa fue la última vez que bromearon sobre ello. El expediente afirma que el objeto actuaba como si fuese controlado activamente, pero sin emitir señales, algo imposible con la tecnología conocida. Fragmento del expediente. Entrada número 802 del 10 del 2021. Objeto ajusta orientación sin expulsión detectable de gases. Giro compensado 0.3 grados por segundo. Estable. Movimiento demasiado preciso para ser basura espacial. Se descarta fragmento en deriva. Posible satélite militar encubierto. Revisión urgente. Ese mismo día, el archivo señala una anomalía aún mayor. La firma térmica cambia de forma rítmica durante 43 segundos, como si estuviera respondiendo al radar. En el margen del expediente se ve como alguien escribió a mano una firma ilegible. Seguimos. El 14 de octubre del 2021, a las 04:2.02 UTC, según el archivo filtrado, el objeto emite un pulso infrarrojo codificado. Longitud de onda 3,4 micras. Banda abandonada por comunicaciones terrestres desde la Guerra Fría. Intensidad baja, pero estructurada. Nota interna. Parecen paquetes de datos, pero ¿dirigidos a quién? Nadie respondió. El satélite tampoco volvió a emitir nada, pero a partir de ese día, su órbita se volvió más precisa, como si hubiese despertado. Nueva entrada en el expediente del 12 del 2 del 2022. Con la nota acceso restringido. Llegada de equipo federal. Solicitan registros de radar completo, copias en frío de telemetría, logs de estaciones remotas y grabaciones térmicas. Tras su revisión, cambian claves de acceso y prohíben consultas sobre el objeto. Y añaden una nota final que dice: personal no autorizado no puede discutir el incidente. Uno de los archivos añadidos después menciona que el personal fue reemplazado temporalmente, algo extremadamente raro. Posteriormente,
Se cierra el expediente con fecha del 12 de junio del 2023. Y lo que más escalofríos da es que dice: objeto 2021-UNX desaparece del seguimiento. No hay restos, no hay reentrada, no hay evidencia física. Simplemente dejó de existir. Clasificación del incidente: nivel rojo, no difundir. Curioso, ¿verdad? Un satélite que nadie admite haber lanzado, que se activa y emite señales, que evita el rastreo, y luego desaparece sin dejar rastro. En el espacio, todo lo que sube deja un rastro. Todo lanzamiento deja un acta. Todo satélite tiene un dueño, excepto este. Detectado en agosto del 2021, este artefacto orbitaba la Tierra en dirección contraria a todos los satélites convencionales, usando una trayectoria tan costosa en combustible que ningún país admitiría haberla usada en secreto. Y sin embargo, ahí estaba, estable, silencioso, como si nos observara. Como conclusiones podríamos sacar lo siguiente: no hay pruebas de que este expediente sea real. No hay forma de verificar que los documentos sean auténticos. Yo no estuve allí. Yo no investigué nada de esto. Yo solo recibí los archivos y te los leo para que formes tu propia opinión. Pero dime tú, ¿qué crees? ¿Era un satélite militar negro de los que nadie dice haber enviado? ¿Un proyecto internacional sin autorización pública? ¿O algo que no fue enviado desde la Tierra? Te leo en los comentarios. Y se me olvidaba. Si quieres que te siga abriendo expedientes filtrados como este, y si quieres más misterio, más anomalías, más cosas que alguien no quiere que sepas, ya sabes, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Aquí estamos para cuestionarlo todo. Te lo dice el loco.